Era un popular artista, lo acusaron de integrar una banda dedicada al narcotráfico y fue detenido el año pasado y condenado a 5 años de presidio. Sin embargo, ya está en libertad. Hablamos del cantante urbano conocido como Il Nene de Oro, quien accedió al beneficio de una pena alternativa para cumplir su condena, la libertad vigilada intensiva. Fuimos a buscarlo para ver si está cumpliendo con el plan de intervención que pretende que se rehabilite y se reinserte en la sociedad. El informe es de Fabián Acevedo. No tienen grillete, tenemos fulete y tenemos la Glock. Millones de dólares, quiero polares, coro no lo quiero, el bigote gritamos. Hace poco más de un año los videos del llamado Il Nene de Oro, joven artista urbano, acabaron no solo en sus plataformas, sino en todos los noticieros del país. Portales de internet e incluso la noticia en que se veía envuelto pegaba más fuerte que cualquiera de sus últimos traps. Tenía contacto con el líder de la organización y parte de la estructura. Era uno de los nexos con un proveedor de esta organización. En el área metro es mi gang pistolado, tú sabes somos del gueto. Como en la favela sobran las pistolas, sobran las metracas, estos par de giles me ven y se atrapan. Y es que de hablar de pistolas, metracas. En sus videoclip, algunos con más de 3 millones de reproducciones. Investigadores de la Brigada Antinarcóticos de la PDI y la Fiscalía Occidente se dieron cuenta que en varias de sus apologías al delito había una buena parte que era realidad. Conforme a los videos que ostentaba públicamente en sus redes sociales, como en los videos en los cuales mostraba su música al público en general, él hacía uso de armas de fuego reales, digamos, en las cuales asimismo aparecía percutando las mismas. Abierto, para que no se cuele un encubierto. Nene de Oro para sus cercanos y el mundo del género urbano, Jesús Ortiz para quienes lo individualizaron en imágenes como esta, siendo acusado no solo del porte o la tenencia de armas, sino además de pertenecer a una organización criminal que ensució todo un barrio. ¡No, Bibi! ¿Aló? ¡Mano, está aquí abajo! ¿A dónde? ¡Abajo el DEPA! Oh, rayos. ¿De dónde estoy vos? Yo ando aquí entregando la queta que andaba delante, por eso te pasé a buscar yo. Conforme al tenor de sus letras, de sus canciones, evidentemente Jesús Ortiz hace referencia explícita a actividades ilícitas. Una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y armas de fuego, como asimismo su participación activa en la adquisición, porte y entrega de una pistola Glock irregular. Estación Central, en este edificio residencial donde hay movimiento a tempranas horas de la mañana cuando hay vecinos que salen a sus trabajos o dejar a niños al jardín o al colegio, se estableció la llamada Oficina de la Droga. Eso fue primero un campamento en los años 70, 71, 72. Y después se le hicieron un departamento, pero después la gente original se fue yendo y llegaron gente residenciales. ¿Ya? No, poquita cosa. Es que ese es como de ahí, es otro mundo. La oficina, que tenía un horario de funcionamiento definido, roles respecto a los vendedores al interior de este departamento, donde se suministraba a consumidores distintas drogas de distinta naturaleza, cocaína, clorhidrato de cocaína, pasta base, marihuana, ketamina, entre otros. Desde el mediodía hasta las 10 de la noche era el horario de atención. Según la investigación, con precios al por menor y por mayor, una suerte de ejecutivos de entre 20 y 24 años rendían cuentas a diario y abastecían a los que demostraban el flagelo allí. También tenían armas para resguardarse ante la amenaza de bandas rivales. Aquí es donde aparece el protagonismo del Nene de Oro. Conocido como Il Nene de Oro, quien durante la investigación pudo ser posicionado al interior de esta organización como intermediador entre su padrastro y el líder de la asociación, Miguel Basualto. Johnny, fumando unos
creepers, la vuelta de Ron Sony. A Miguel Basualto lo apodan el Pipi. En este video incluso lo menciona. También en la escucha telefónica donde dice que es su manager. Somos todos sangre pura. Pregunta por 17. Con el Pipi por toda la carretera. Cállate, manager. Falso. Falso. Tengo una pista así, mira. Es la misma escucha donde Jesús Ortiz habla de haber hecho una entrega de droga, advirtiendo que hay un integrante del grupo a la espera de arribar a la llamada oficina. Allí pareciera que también es siempre el punto de encuentro para el acopio de las sustancias. ¡Aló, Pipi! ¡Aló! Mano, está Cristian abajo. ¿A dónde? ¡Abajo el depa! ¡Oh, rayos! Ok. ¡Sí te dije, po! ¡Joder, tío! ¿De dónde estoy, po? Yo ando aquí entregando la queta que andaba delante, po. ¿Qué te pasó a buscar yo, po, weón? Oh, que eres trapper, hermano. Viene de Hood. ¡Wow! Lo siento, vivo en el trap, bro. El Cristian te vaya para la fábrica, yo llego a la fábrica también, po. Pero, ¿quién realizaría los envíos de esa droga al líder? ¿De quién sería intermediario el artista? Los dardos de la investigación apuntan como financista a la pareja de su madre. ¡Aló! Anda, voy para allá, weón. Oye, perro, tu papá, weón. Mejor medio bagallo, weón. ¿Cuánto es? Es mucho, po. ¿Cuántos son? ¿Más de 2 kilos? No. Cállate. No digo. Chao. Se pudo determinar de que el padrastro del mismo se encuentra recluido en el centro penitenciario Colina 2 y sería la persona que se encarga de suministrar a la organización de sustancias ilícitas. ¿Lo van a investigar? ¿Usted está en el foco también de esta investigación? Sí, él en estos momentos es un blanco de interés, por lo que preferiría mantener esta información bajo reserva. Un allanamiento a 21 domicilios de 7 comunas de la región metropolitana dejó a 19 personas detenidas. 9 de ellas formaban parte de una organización criminal denominada Los 17. En la redada se incautan 3 pistolas Glock, automóviles, celulares, municiones, ketamina, clorhidrato de cocaína y marihuana. Pero, ¿qué pasó luego de un año con el Nene de Oro? ¿Enfrentó la cárcel? ¿Por qué retomó sus actividades nuevamente en redes sociales, donde sale con fajos y fajos de dinero en efectivo? Millones de dólares, quiero puta y polares. Coro no lo quiero, el bigote gritamos orales. Ahí me parece que va saliendo. Antes de contarle aquello, volvimos al barrio, calle Río Quetro, donde se ubicaba la oficina. Vecinos atemorizados, fuera de cámara, nos manifiestan que la situación sigue siendo crítica con el microtráfico y basta darnos un par de vueltas para observar que durante la mañana, también por la tarde, pululan quienes ya están bajo los efectos de alguna sustancia y consumen a vista y paciencia de todos. Oiga, un tiempo atrás les quemaron los rucos en una cancha que hay acá atrás de futbolito. Es pelo. No hay fuegos artificiales, banda organizada, velorio. De alto riesgo. Claro. Y eso ahora último igual lo han visto, lo han seguido viendo pese a la intervención policial. Si usted pasa en la noche ahí se nos da cuenta. Porque ahí están los fuegos artificiales, que uno tira fuego, el otro lo responde por allá. Y eso. Tú te fijas, está todo cerrado aquí. Hicieron todos los pasajes, los cerraron. Ya. Y como que esta es la única calle que está quedando. Si es que compran, se la hallan los rojos. Ya. Porque yo sé que ahí está la cosa. Ahí está la semilla de la maldad. Si ustedes van hacia allá, hay un supermercado de unos chinos y atrás unos bloques rojos. Ahí tengan cuidado. Y es que cruzando Avenida Las Rejas hay otro edificio donde también se denuncia que hay puntos de venta. La situación se complica aún más durante la noche. Solo un ejemplo, hace 2 semanas en una plaza de juegos, un joven de 36 años fue asesinado. Se produce una discusión, lo que posteriormente degenera en una pelea y esta persona hace uso de lo que al parecer sería un arma cortopunzante, un cuchillo, lesionando a la víctima, quien alcanza, digamos, a correr aproximadamente 1 cuadra, desplomándose en el sector en donde nos encontramos en este momento. Oye, y en cuanto a la situación acá, ¿qué es lo que están viviendo ustedes los vecinos? Todo encerrado. Salga a hacer el mismo reportaje, pero salga en la noche.
¿Por qué? ¿Cómo está la situación? Porque aquí andan por cojoteando. Y el control tampoco. Y usted se para en una esquina sin investigar que sea la tele. Aquí no respetan nada. ¿Se camina tranquilo acá? No tanto, de repente cogotean. Por la misma cuestión de la venta de droga. Claro, están enfermos. Entonces han cogoteado en el paradero. Algunos al frente mataron a uno, como no hay cámara, los tíos fue adentro, en el pasaje de donde. Bueno, esta es una plaza que está ubicada acá en Río Quetro, a metros del departamento que fue allanado durante el año pasado, pero los vecinos lo que dicen es que tras el golpe que dio la policía, acá se sigue vendiendo droga. De hecho, es más, se pueden encontrar varios elementos que son utilizados por consumidores que se ponen acá en esta plaza de juegos, y además algunos vestigios de ese consumo, como estos envoltorios, por ejemplo, donde en su interior puede haber pasta base o cocaína. Y esto otro, ¿no? Que da cuenta de que aún la venta acá al menudeo persiste. Desde el municipio de Estación Central confirman nuestra constatación en terreno, señalando a través de un comunicado que pese a la detención de individuos vinculados al microtráfico hace un año, en el lugar se han vuelto a registrar denuncias, por lo que toda información recopilada fue entregada al Ministerio Público. Ya hacen un llamado, dicen firme a los vecinos, a denunciar incluso de forma anónima al teléfono 4106 de Seguridad Municipal. Si hay clientes es porque hay proveedores. Pero por ahora, lejos de aquello, suponemos, estaría el llamado Nene de Oro y su banda, que ya han ido enfrentando las sanciones de la justicia. De los 16 imputados, 13 ya han recibido una condena. Bueno, Jesús Ortiz Martínez fue condenado por la justicia a través de un procedimiento abreviado en el cual él aceptó los cargos de la imputación y fue condenado por los delitos de asociación ilícita para el tráfico de drogas y porte de arma de fuego. Una pena aproximada de 5 años de presidio. ¿Y esa pena la está cumpliendo recluido o está en libertad? Esa pena la está cumpliendo en libertad. Ya me quitaron el arresto y el Nene de Oro realizó transmisión refiriéndose a su libertad tras caso por medio operativo por tráfico. Ya me quitaron el arresto. Como yo, nadie trapea como yo, nadie se viste como yo, porque ninguno como yo. Lo que primero que le hizo venir preguntarse fui yo. No tener antecedentes penales previos a esta causa y colaborar con la investigación le permitieron acceder a una forma alternativa de cumplimiento, la libertad vigilada intensiva. El condenado concurre a un centro de reinserción social, se le evalúa y se le efectúa un plan de intervención. Este plan de intervención es sometido a la aprobación del respectivo juzgado de garantía, y si es acogido este plan de intervención, entonces se inicia un periodo bastante extenso, digamos, de tiempo en donde se le somete a un plan de intervención individual para tratar los riesgos específicos de reincidencia que tiene ese usuario en particular. Y dependiendo del riesgo, que puede ser bajo, alto o mediano compromiso de riesgo, se tiene que ir reportando el estado de cumplimiento, de sometimiento a este plan de intervención al respectivo juzgado de garantía. Accedimos a su plan de intervención, que se extenderá durante 1821 días. Su evaluación criminológica destaca que presenta una conducta desajustada a la norma social, lo que puede elevar la posibilidad de volver al delito. No cuenta con una trayectoria laboral formal, pese a señalar que a los 17 años ingresó al mercado musical de estilo urbano, recibiendo, según él, dinero por reproducciones en Spotify, lo que no ha podido ser acreditado. En cuanto a su relación de pares, identifica a amigos infractores de la ley con los que constantemente se relaciona. Tiene una deteriorada relación familiar y además es consumidor de drogas, lo que ha ido disminuyendo luego que enfrentara un arresto domiciliario. Su riesgo de reincidencia es calificado como alto. Este plan de intervención es aprobado por los tribunales, pero en la medida que, por ejemplo, una condena de 5 años va teniendo mejoras sustantivas en el comportamiento, incluso los delegados pueden solicitar modificaciones a este plan de intervención y baja en su nivel de riesgo. Si es que adhiere total y 100% a este plan y muestra avances significativos, por ejemplo, en conductas como el alcohol y drogas, o el manejo de la ira, o la relación con los pares, el mantenimiento de trabajo permanente. Es una pena prueba. Es decir, si es que no cumple con el plan
que se fija al inicio cuando ingresa a un centro de reinserción social, el juzgado de garantía puede determinar revocar la medida y agravarla por una medida privativa de libertad. En ese sentido, por supuesto que es una oportunidad que los condenados en su gran mayoría aprovechan. Las cifras dan cuenta que aquellos que están condenados a penas sustitutivas y sobre todo la libertad vigilada intensiva, solamente un 19,5% vuelve a reincidir. ¿Será el caso de Jesús Ortiz, el nene de oro? El primer año el objetivo es que disminuya el consumo de drogas. El segundo, que logre visualizar responsabilidades personales en la comisión del delito. Luego tendrá que tener un empleo formal. Y el cuarto año será de refuerzo de logros alcanzados. Que se dedique a la música urbana, a las redes sociales y a ostentar. Por ahora claramente no será suficiente más cuando escuche la respuesta a la siguiente pregunta. Posibilidad de que con dinero de esta agrupación criminal o del tráfico de drogas se hayan financiado videoclips, puesta en escena de este mismo artista. Bueno, conforme a la investigación preliminar y la tesis policial es que efectivamente Miguel Basualto, en virtud de este vínculo que era bien estrecho con Jesús Ortiz, además de tener un rol derechamente delictual como líder de la organización, cumplía roles de financiamiento de Jesús Ortiz en su actividad musical, ya sea financiando sus videos musicales y asimismo, conforme ya lo dictaminó la justicia, participando en forma activa en la adquisición de armas en el mercado informal, armas que fueron utilizadas por Jesús Ortiz tanto en sus redes sociales abiertas como en sus videos musicales. Y ahora, ¿quién financia a El Nene de Oro? Intentamos ubicar a Jesús en su domicilio, sin embargo nos dijeron que jamás podríamos encontrarlo. No quiere salir en la tele, yo creo, que sea, como no lo conozco, no creo que quiera salir en la tele, entonces no sé en realidad dónde lo puedan ubicar. No, pero como le digo, aquí no lo pueden encontrar. Mientras tanto, Miguel Basualto, el manager líder además de la banda, sigue en prisión preventiva, esperando su condena que será llevada a cabo durante las próximas semanas, junto a 2 miembros más que se dedicaban a copiar la droga, mientras la investigación tiene varias aristas abiertas, entre ellas la ruta de las armas incautadas, que apuntan al tráfico en un mercado negro del cual ya el Ministerio Público tendría varias pistas que no pudieron ser reveladas para este reportaje.